Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la coherencia. Nuestra competencia a trabajar será leer diversos tipos de texto y nuestro objetivo de la clase es que interpretemos las secuencias de los textos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar acerca de lo que es la coherencia. El día de hoy trabajaremos la coherencia y la cohesión, porque están muy relacionadas entre sí dentro de un texto. ¿Qué viene a ser la coherencia? La coherencia dice que es la propiedad que asegura la unidad del texto. ¿Sí? La unidad del texto. Eso quiere decir, tiene desde el punto de vista de sus contenidos, ¿no? Garantiza la unidad semántica que se manifiesta el hecho de sintetizar en una idea todo su contenido, ¿no? En una idea todo su contenido. Eso quiere decir que la coherencia tiene que ver con la relación de todas las ideas en un texto, ¿ya? ¿Cómo están relacionadas? Si es de manera constante, o sea, que el tema es constante en toda la historia, o en todo el texto, o el contexto va derivando otros subtemas, ¿no? Recuerden cuando hemos trabajado el tema y subtema, ¿no? Por ejemplo, el tema era el origen de la danza, y el subtema era el origen de la danza, tema y subtema, ¿sí? Supongamos. Entonces, en ese caso, ahí el tema, la coherencia, tiene una progresión temática derivada. Pero si de repente en todo el texto estoy hablando acerca de la danza, pero de repente solo el origen de la danza en todos los párrafos, su tema será constante, ¿sí? Entonces, la coherencia tiene que ver la relación que hay entre todas las ideas dentro de un texto. A ver, nos dice acá, ¿cómo lograr la coherencia en un texto? Debe ser una pregunta que te has formulado. Aquí te damos algunos procedimientos básicos para que logres la coherencia en un texto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué será? ¿Será así? Dice, ¿no? Observemos el siguiente cuadro. A ver, cuando yo tengo un texto, yo lo puedo desarmar, si se puede decir, el texto a través de ideas. Y puedo armar en un cuadro, y un cuadro esquemático acerca de todas las ideas que encuentro en un texto. Por ejemplo, este es un texto a la cual se ha abierto, se ha desarmado, se puede decir, entre las oraciones. ¿Sí? A ver, dice acá procedimiento. Generalización. Nos habla acerca de las vibraciones acústicas. Han invadido nuestra vida. ¿Sí? Esa viene a ser la generalización. Identificación. Estas vibraciones se denominan sonidos. ¿Sí? Estoy identificando, ¿sí?, del tema, ¿no? En la generalización tiene que ver con el tema, que son las vibraciones acústicas. ¿Qué se dice de esto? Que se denominan sonidos. ¿Cómo se clasifican? Según su origen, los sonidos pueden ser naturales o artificiales. Luego definimos, los sonidos naturales son vibraciones producidas por elementos de la naturaleza. Los sonidos artificiales son vibraciones producidas por la acción humana. ¿Sí? Acá nos faltó una comita. Muy bien. Entonces, ya. Luego nos dicen ejemplos, ¿no? El canto del gallo es un sonido natural y el sonido del teléfono representa un sonido artificial. Es decir, este texto me habla acerca de los sonidos. Primero nos empieza de manera general a hablar acerca de las vibraciones acústicas. Luego nos dice que estas vibraciones que son los sonidos. Luego nos explican el origen, que hay dos tipos, ¿sí? Naturales y artificiales. Luego nos definen los naturales, luego nos definen las artificiales. Y por último nos da un ejemplo de cada uno, del natural y del sonido artificial. Todo esto es un texto y lo hemos esquematizado en este cuadrito de procedimientos, ¿no? Ahora, ¿todo está relacionado? Sí. Todos, si ves, todas las ideas están relacionadas. Si están relacionadas significa que es un texto coherente. ¿Cuándo un texto deja de ser coherente? Cuando las ideas no se relacionan. Sí, cuando no hay relación, de repente uno me habla acerca del origen del universo, el otro me habla acerca del origen de las rocas, el origen de los ríos, ¿no? Aquí hay unas técnicas de cómo poder trabajar esto. Nos hablan aquí acerca de él. Este procedimiento consiste en presentar primero la información general y luego la particular. Recuerda que la información, mira, la definición está después, no está primero. Primero nos habla de manera general. ¿Sí? Esto es igualito, ¿no? Nos habla de manera general las palabras polisémicas, ¿no? Der one del griego polis,
varios, y semia o sema, que significa significado, ¿no? Es decir, son aquellas palabras que tienen más de dos acepciones, ¿no? Y te da un ejemplo. Y luego te van a dar más ejemplos, es decir, estoy partiendo de algo general a lo particular, ¿no? De lo general a lo particular. Acá nos dan otro ejemplo, igualito, de lo general a lo particular. Nos define y luego lo clasifica, ¿no? O sea, desde un concepto mayor a un concepto menor. Acá viene a ser lo contrario, de lo particular a lo general, es decir, primero nos van a dar ejemplos y después nos van a definir, ¿no? O de manera general. O sea, va de casos particulares a un caso general. A esto de acá se le conoce como inducción. No, a eso se le conoce como deducción, ¿no? El primer caso era la inducción. ¿Sí? El primer caso es la inducción. Muy bien, vamos a aplicar estas estrategias dentro de estos textos. Dice, generalización. Las palabras graves o llanas son las que abundan en el idioma castellano. Ejemplificación. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, recuerda que en nuestra lengua castellana, la que es más abundante son las palabras graves. Si tú te pones a mencionar los nombres de todas las cosas que están a tu alrededor, la mayoría son graves, ¿no? Por ejemplo, mesa, casa, cuaderno, libro, árbol, luces, coma, etcétera. Y así puedo seguir mencionando, ¿no? Ese es el caso de las palabras graves o llanas, ¿no? Estoy partiendo de algo general a lo particular. Acá, generalización. Todas las personas nos comunicamos de manera general. Luego la clasificación dice, la comunicación puede ser de dos formas, lingüística y no lingüística. Es decir, nos habla de dos. Entonces hay que definir cada una de ellas. La primera definición sería la forma lingüística. ¿Qué viene a ser la comunicación lingüística? Es el proceso comunicativo que se da a través de una ¿qué? Interacción, ¿no? ¿Sí? Que se da a través de una interacción por medio, vamos a ponerle para diferenciar, por medio de la voz, ¿ya? O por medio del uso articulado. Sí, el uso articulado. Cuando hablo del uso articulado me estoy refiriendo al habla, ¿no? A la voz. Ejemplo, ¿no? Puede ser en un salón de clase. Salón de clase, vamos a poner acá. Otro puede ser un auditorio. En una calle, donde te encuentres con alguien y te pones a conversar, ¿no? En la calle, coma, etcétera, ¿no? Puede ser en varios lugares. En cambio, la no lingüística también es un proceso comunicativo, ¿no? Vamos a ponerle el proceso comunicativo que se da a través de señas y gestos. No. En este caso, ¿cuál sería? Por ejemplo, las luces del semáforo, luces del semáforo. Otro puede ser el lenguaje de los sordomudos, también puede ser eso. Sonidos, vamos a poner acá, sonidos, ¿no? Los sonidos también, ¿no? Muy bien, aquí estamos partiendo de lo general a lo particular, ¿no? Sí, vamos a resaltar lo que hemos hecho. Acá estamos resaltando, salón de clases también hemos hecho. Eso también, el proceso comunicativo, ya está. Sí, vamos a resaltar todo lo que hemos puesto ahorita. Luego, a ver, siguiente ejercicio, ¿qué nos dice?
Dice, para comunicarnos recurrimos frecuentemente a los verbos. Los verbos tienen formas simples y formas compuestas. ¿Cómo definiría los verbos de forma simple, no? Son, los verbos simples, no, ya no es necesario, ¿no? Son verbos conjugados, son verbos conjugados que no necesitan de un verbo auxiliar, ¿no? Por ejemplo, verbos conjugados, juega, sueña, reí, correré, salté, bailaré, coma, etcétera, ¿no? La siguiente nos habla acerca de las formas compuestas, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Son verbos que necesitan de un verbo auxiliar más un verboide. En este caso, el verboide puede ser un infinitivo, un participio, un gerundio, ¿no? Por ejemplo, había cantado. Este es un verbo compuesto. Este es el verbo auxiliar. Y ese es el verboide que viene a ser un gerundio, ¿no? Es un gerundio. Estuve soñando. ¿Sí? Acá es el verbo auxiliar y eso de acá, termina en cantado. Ado es un participio. Esto sí es un gerundio. Termina en ando, ¿no? Otro puede ser he corrido. Ahí está, ¿no? Esos vienen a ser los verbos compuestos. Muy bien, ahora aquí hay otro ejercicio, ¿no? Dice léxico, sustituye las palabras en negritas por el sinónimo adecuado. Admitió que la culpa era suya, dice, ¿no? Admitió, ¿cuál será su sinónimo? Cedió, aceptó, toleró, conformó, claudicó. Según el contexto aquí, sería aceptó, ¿no? Aceptó que la culpa era suya. El oro es un metal maleable. Maleable quiere decir cambiante, que lo puedo cambiar. ¿Cuál sería su sinónimo acá más cerca? Sería dúctil. ¿Qué significa dúctil? Cambiante, ¿no? Has cometido un error garrafal. ¿Cuál sería ahí? Garrafal, o sea, grave, demasiado grave. Titánico podría ser, pero es demasiado grande, ¿no? Titanic es grande, un error grande. Colosal es sinónimo de titánico. Mayúsculo también significa grande, pero está en menor cantidad o en menor intensidad que titánico y colosal. En este caso, este iría mejor con el contexto, ¿no? Sería ahí mayúsculo. Has cometido un error, mayúsculo. Muy bien, hemos estado trabajando en lo que es la coherencia, que nos habla acerca de la relación que existe entre las ideas de un texto, ¿no? Cómo se relacionan, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que mi tema viene a ser la comunicación, ¿sí? Y mi subtema, las formas de comunicación, o mi tema son las formas de comunicación. Mi subtema, forma lingüística, y el otro subtema, forma no lingüística, tiene dos subtemas. Aquí mi tema es las palabras graves, y sigue siendo palabras graves mi tema, entonces en este caso sería una progresión temática constante, acá derivada porque nos habla de dos temas, que es lingüística y no lingüística. Acá igualito, mi tema son los verbos, ¿sí? Formas de verbos, y mis subtemas son formas simples y formas compuestas. Acá nos habla acerca cómo se relaciona el significado de las palabras, tiene que ver también la coherencia con el significado de las palabras. ¿Qué palabra pones tú en un texto? Debe ser coherente con lo que estás escribiendo. Bien, vamos a trabajar en lo que es la cohesión. Si la coherencia nos dice que es la relación de las oraciones o enunciados en un texto, la cohesión nos ayuda a relacionar esas oraciones o esos enunciados.
Lo podemos relacionar a través de referentes y a través de conectores. Los referentes ya lo habíamos trabajado, ¿no? Recuerda que los referentes me ayudan para no estar redundando cada rato en un texto. Y también me sirve para unir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carlos compró un celular nuevo. Sin embargo, punto y coma, sin embargo, coma, él no cobró el mes que trabajó en el trabajo, ¿no? El mes que trabajó en la empresa. Ese él aquí se refiere a Carlos. ¿Alguien recuerda qué es el él? ¿Es anáfora o catáfora? Es anáfora, ¿no? Muy bien. Entonces, y aquí este él me está sirviendo para unir a enunciados también. Significa que los referentes también me ayudan en la cohesión, ¿no? Para poder unir. Y también tenemos aquí los conectores, ¿no? En este caso, los conectores tenemos... ¿qué características tienen los conectores? Son elementos invariables, es decir, un conector no puede variar como un verbo. En un verbo, por ejemplo, juega, juego, jugaron, juguemos, jugastes, jugasteis, ¿sí? Conjugo el verbo. Pero los conectores no. Por ejemplo, un conector puede ser sin embargo. ¿Cómo puedes variar sin embargo? No se puede, por eso que los conectores son categorías invariables, no son elementos invariables, que sirven para establecer qué cosa, relación y conexión, por eso que es importante dentro de la cohesión. Son elementos invariables, ¿no? A ver, leamos esto importante. Si la mayoría de ejercicios nos presenta oraciones a las cuales se han suprimido elementos de enlace, el objetivo es darle la mayor coherencia posible. Es decir, la cohesión, los elementos de cohesión me ayudan a yo poder unir las oraciones. Y al yo unir las oraciones voy a lograr, ¿qué cosa? Una buena coherencia. Es decir, que la cohesión y la coherencia van de la mano. A ver, vamos a trabajar aquí los conectores. ¿Qué conectores pondrías en estas oraciones para que tengan coherencia? Y para darle cohesión, porque mira, esto de acá no está cohesionado. O sea, ¿qué le falta? Le faltan los conectores para cohesionarlas, es decir, para unirlas y para saber si hay coherencia. No hubo problemas, los cuales tuviera que doblegarse, resignarse. ¿Qué conector pondrías? A ver, ¿no hubo problemas ante los cuales tuviera que doblegarse con resignarse? No hubo problemas ante los cuales tuviera que doblegarse o por resignarse. La B descartado. No hubo problemas hacia los cuales tuviera que doblegarse por resignarse. No. No hubo problemas hasta los cuales tuviera que doblegarse y resignarse. Puede ser la D. No hubo problemas en los cuales tuviera que doblegarse a resignarse. Creo que la más adecuada sería la E. No hubo problemas en las cuales tuviera que doblegarse. En las cuales está bien este conector. ¿Qué doblegarse? ¿A qué? A resignarse. Entonces acá tu clave de hecho que va a ser la E. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Se sintió entre en la fiesta? No, ¿no? ¿Se sintió así en la fiesta? ¿Ante estaba María? No. ¿Se sintió solo en la fiesta y estaba María? ¿Cómo se va a sentir solo si estaba alguien? Puede ser demasiado, deducir demasiado en esto, ¿no? Vamos a dejarlo por mientras la C. A ver, vamos a la D. Se sintió bien en la fiesta, ya que estaba María. Creo que entre la C y la D está mejor la D. Tiene más coherencia. A ver, vamos en la E. Se sintió así en la fiesta con estaba Mariano. Entonces, ¿cuál te queda tu clave? Es la D, de dado. Muy bien, vamos a la siguiente, la 3. Contuvo la respiración, bien, ¿ya se quedó? ¿Ya sorprendido? No. Contuvo la respiración, aunque se quedó bien sorprendido. ¿Puede ser esta, la B? Contuvo la respiración, buen, se quedó muy sorprendido, no. Bien, se quedó muy sorprendido, no. Contuvo la respiración, porque se quedó muy sorprendido. ¿Puede ser esta? Contuvo la respiración cuando se quedó ya sorprendido. No. Estamos entre la B y la D. A ver, deduzcamos. Contuvo la respiración aunque se quedó dormido, bien sorprendido. Contuvo la respiración
¿Por qué contuvo la respiración? Porque se quedó muy sorprendido. Ah, tu clave es la D, ¿no? Es la más coherente. Todos corrieron luego del disparo, pues temían por sus vidas. ¿Puede ser? Sí, está bien. A ver, vamos a la B. Todos corrieron luego del disparo si no temían por sus vidas, ¿no? No tiene coherencia sino con el luego, ¿no? Todos corrieron del disparo, ¿no? Todos corrieron después del disparo, aunque temían por sus vidas. ¿Por qué? Puede ser que corran después del disparo, que no escuchó, hayan corrido, pero dice, aunque temían por sus vidas. No debería estar aunque, porque significa que sí temen por su vida. Todos corrieron antes del disparo y temían por su vida. No. ¿Cuál es tu única clave? La A, ¿no? La A de avión. Dice, todos corrieron luego del disparo, pues temían por sus vidas. Muy bien, vamos a la última. Resistieron mucho, puesto que se encontraban débiles, muy cansados. Puede ser. Resistieron mucho, aunque se encontraban débiles y cansados. La B también puede ser. Resistieron mucho, después se encontraban débiles, muy cansados, no. Resistieron mucho, pues se encontraban débiles u cansados, no. Resistieron mucho rato, se encontraban débiles ni cansados, no. Entonces tienes entre la A y la B. A ver, vamos a probar. Resistieron mucho porque, puesto que, ¿no? Resistieron mucho puesto que se encontraban débiles, muy cansados, ¿no? Resistieron mucho, aunque se encontraban débiles y muy cansados, ¿no? ¿Tu clave cuál sería? La B de besito, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a trabajar algunos ejercicios aquí. ¿Sí? A ver, vamos a ver los ejercicios. Estos ejercicios los vamos a encontrar en su libro de actividades, y es lo que van a trabajar. ¿Sí? ¿Qué te dice en el primer texto? Te dice, lee el texto y luego responde las preguntas, ¿no? Te habla acá de la poesía visual, dice que es el arte que ha jugado a menudo con la relación entre la forma y el contenido de los mensajes. Es lo que ocurre en la poesía visual. Ya. La poesía visual es una forma experimental de hacer poesía en la que la imagen predomina sobre el resto de los componentes. Se puede afirmar que lo existen desde la antigüedad, sin embargo, Apollinaire, con sus caligramas, la hacen resurgir a principios del siglo XX. Luego tienen seguidores influenciados por el dadaísmo y el surrealismo y el cubismo. Acá nos hablan de supuestos representantes. En la primera nos habla acerca de su importancia. En el último párrafo, ¿qué te dicen? Es un poema. En un poema visual se combinan elementos icónicos y elementos verbales. Ah, nos habla acerca de su estructura, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos preguntan? Dice, ¿todos los enunciados del texto abordan el mismo tema? Sí. En caso afirmativo, ¿de qué tema se trata? ¿De qué tema es la poesía visual? La siguiente pregunta dice, ¿un texto coherente debe respetar los dos principios anteriores? Principio de no contradicción y principio de relación. Es decir, que los textos deben estar relacionados. Se dice no contradicción y principio de relación. Es decir, que deben estar relacionadas las ideas. Ambos se cumplen. ¿Cuál de ellos se incumple en este caso? ¿Se trata, por tanto, de un texto coherente? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí nos hablan acerca de la poesía visual. Dice que es una forma experimental de hacer poesía, en la que la imagen predomina sobre el resto de los componentes. Eso nos dice, ¿no? Hacer poesía en la que la imagen predomina sobre el resto de los componentes. Luego nos dice que en un poema visual se combinan elementos icónicos y elementos verbales, ¿no? Cuya predominancia respecto de la imagen es evidente, ¿no? O sea, el poema visual se combinan elementos icónicos y elementos verbales, dice, ¿no? En cambio, en la primera nos dice que la forma experimental de hacer poesía en la que la imagen predomina sobre el resto. O sea, ¿qué es lo más importante que la imagen? Pero en la siguiente te dice que la imagen con lo verbal también se combina, ¿no? Cuya predominancia respecto a la imagen es evidente. ¿Sí? O sea, nos habla de esas dos ideas. ¿Sí? Entonces vamos a responder las preguntas que nos dan ahí. ¿Cuál sería la respuesta, no? Se incumple el principio de no contradicción, dice. O sea, no hay contradicción. Pues se dice, por un lado,
Dice, por un lado, que la imagen predomina sobre el resto de los componentes, ¿sí? La imagen predomina sobre el resto de los componentes. Y por el otro, que se combinan elementos icónicos, dice, ¿no? Y elementos verbales, cuya predominancia respecto de la imagen es evidente. Por lo tanto, no se trata de un texto coherente, ¿ya? ¿Por qué no es un texto coherente? Porque aquí te dice que la imagen predomina, pero en la siguiente idea te dice que la imagen no predomina, que hay una combinación de lo que es icónico, que se refiere a la imagen, con lo verbal, ¿sí? Entonces, como las ideas no se relacionan, significa que no es un texto coherente, ¿no? Hay algo ahí que falta para poderlo relacionar. Luego tenemos este texto de acá que dice, ¿qué oraciones de este texto atentan contra su coherencia? Y subráyalas, ¿no? A ver, esto de acá, es decir, tú vas a leer el texto del eucalipto y vas a encontrar aquí qué ideas o qué oraciones no respetan la temática del texto. Recuerda que para conocer eso, yo primero debo saber de qué tema me habla, ¿no? Dice, explica por qué motivo subrayado esos enunciados. Recuerda que te habla acerca del eucalipto. ¿Qué te dice el eucalipto? Entonces, de repente aquí vas a encontrar ideas que contradicen a las ideas del eucalipto. Entonces, eso lo vas a escribir acá. Luego te hablan acerca, dice, lee el texto y responde las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Qué títulos pondrías en ese texto? Se puede afirmar que se mantiene el tema, fundamenta, dice. ¿Cuáles son los subtemas? Y anota. Por ejemplo, aquí vas a identificar primero tu tema, ¿sí? Y luego te están preguntando acerca de cuál es el tema general, o sea, allá haces el tema. ¿Qué título le pondría a este texto? Recuerda que el texto no tiene un título, le pones un título. Que el título no es igual que el tema. Se puede afirmar que se mantiene el tema, o sea, es decir, que en cada párrafo se mantiene el mismo tema. Si es sí, fundamenta. Y si es no, igual fundamenta. Ahora, ¿cuáles son los subtemas? Es decir, ¿de qué te habla en el párrafo 2 y de qué te está hablando en el párrafo 3? Vas a poner ahí cuál es el subtema en el párrafo 2 y cuál es el subtema en el párrafo 3. ¿Sí? Por último, hazte esta pregunta que dice, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta al escribir un texto para asegurarme de que el resultado sea coherente? Es decir, ¿qué debes tener en cuenta? Que las oraciones o los enunciados deben estar relacionadas entre sí, ¿sí? Muy bien, entonces, con eso nuestra actividad de esta clase sería, completamos y resolvemos las páginas 78 y 79. Es decir, van a complementar los ejercicios que hemos estado resolviendo ahora en la clase y que faltan algunos, lo terminan de resolver y van a resolver la ficha que les voy a enviar. Aquí les estoy enviando un enlace. Van a entrar a este enlace de acá, ¿sí? Y ese enlace te va a derivar de frente a la clase de Classroom, donde dice Comunicación 5. Recuerda que si no estás en la clase de Classroom, este es el código, aquí está el código. Con este código puedes ingresar a clase de Classroom si es que todavía no has entrado a esta clase, ¿no? Recuerden que en la primera clase les pedí que ingresaran a esa clase, ¿sí? Y les entregué el código. Si no lo has hecho, aquí está el código para que lo puedas hacer, ¿sí? Si tú ya ingresaste, una vez que ingresas a Classroom, va a aparecer una carpetita donde dice Comunicación 5, le haces clic ahí y te va a derivar a esta pantalla de acá. Muy bien, vas a tener esta pantalla de acá. ¿Qué vas a hacer? Le vas a hacer clic aquí, donde estoy poniendo la flecha donde dice la coherencia, dice, ¿no? Y cohesión, conectores. Cuando le haces clic ahí, una vez que haces clic te va a aparecer esta pantalla de acá, ¿sí? Pones acá, abrir con documento de Google, ¿sí? No descargues el archivo, pon abrir con documento de Google. Una vez que descargas esto de acá, lo vas a resolver. Lo resuelves ahí en la misma hoja que te estoy enviando, ¿sí? Y la misma hoja, ¿cómo vas a hacer para responder? Simplemente termina de resolver, cierras el archivo y automáticamente se guarda. No es necesario que pongas guardar como o descargar el archivo y guardarlo y subirlo. Ya no es necesario. Simplemente lo resuelves y lo cierras y el archivo automáticamente va a estar resuelto. ¿Sí? Aquí está el puntaje que vale, solo este archivo nada más vale este puntaje. Y acá te voy a reenviar con tu calificación.
¿Sí? Muy bien, con eso sería todo esta clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, hasta luego.